Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos sean a este primer webinar que tenemos como parte de un proyecto de parte de Equidad de Género. Nos gustaría mucho pues darles la bienvenida y vamos a iniciar con esto. Sabemos que este webinar se trata sobre herramientas para prevenir la explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes. Es importante recordar que somos parte de una organización llamada Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y vamos a platicarles un poquito sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos y de dónde es que surgen estas actividades. Bueno, Equidad de Género es una organización civil feminista que ya tiene algunos años fundada, fue en 1996, y la misión que tiene Equidad de Género va a ser promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como el Estado de Derecho. ¿Y cómo es que se trabaja? Pues mediante el impulso de políticas públicas con un enfoque de género, también el fortalecimiento de liderazgos y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social. La visión que se tiene como organización es poder generar una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un Estado de Derecho, con instituciones que integren transversalmente la perspectiva de equidad de género en sus políticas tanto internas como externas. Y parte de las actividades y proyectos que tiene Equidad de Género está este que se llama Niñas y Adolescentes sin Violencia. Este proyecto del que forman parte este webinar tiene como objetivo fortalecer un ambiente de prevención, protección y respuesta a la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el embarazo infantil y adolescente producto de violencia en algunos municipios de México. Reconocemos que cuando hablamos de embarazo infantil y de embarazo adolescente, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de violencia sexual y hay que empezar a nombrarla como tal. Tenemos el objetivo de que para abril del 2024 las niñas y las adolescentes que tenían un riesgo exacerbado de violencia sexual y embarazo infantil debido a COVID-19 y a todo lo que ha venido con la pandemia, pues puedan experimentar una mayor protección, atención contra la violencia, seguridad y bienestar. Por ello, este proyecto cuenta con diversas actividades. Tenemos talleres con niñas, talleres con adolescentes, talleres con funcionariado, con docentes, jornadas lúdicas y estos webinars que son dedicados a madres, padres y personas que cuidan. Y lo nombramos así porque sabemos que muchos de estos espacios, muchas de estas funciones son cubiertos por tías, abuelas y abuelos que se quieren nutrir de esta información y que justamente vamos a abordar el día de hoy. Este es el primero de 3 webinars que vamos a tener este año en los estados en los que estamos trabajando. Y la idea es que si ustedes pudieron participar en este, también se sumen en los siguientes porque vamos dando información diferente, pero que abona a un objetivo en común. Les voy a platicar rápidamente la dinámica de este webinar y es que vamos a realizar algunas preguntas a las expertas que tenemos el día de hoy. Ahorita les voy a platicar un poquito de ellas, pero cada una de ellas va a contar con 15 minutos para responder estas preguntas que le vamos a hacer y al finalizar esta participación le vamos a dar las palabras a todas y a todos ustedes por si tienen alguna duda, algún comentario o si quisieran compartirnos alguna experiencia relacionada con los temas presentados. Posteriormente, cada una de las invitadas va a realizar un breve cierre y daremos paso a finalizar el webinar. Les platico además que el día de hoy tenemos a 3 panelistas increíbles a las que yo admiro muchísimo a título personal. Y bueno, les voy a platicar a grandes rasgos, o las voy a presentar y ahorita ya, cuando les toque su participación, voy a profundizar en su semblanza. Angie Contreras es integrante de Cultivando Género y vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Lol Canul es consultora en estrategias de intervención psicosocial con enfoque de derechos humanos. Natalia Tavizón Otero es representante de Defensoras Digitales Quintana Roo y coordinadora estatal de SER Quintana Roo. Como habíamos mencionado, este webinar se titula Herramientas para prevenir la explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes. Para ello nos parece muy importante y necesario también, pues tener claro o tener un piso en común de qué hablamos cuando hablamos de explotación sexual. Decimos que vamos a prevenir la explotación sexual y bueno, la explotación sexual lo vamos a entender como todo abuso o amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad que tenga una relación de fuerza desigual o de confianza con propósitos sexuales. Y cuando hablamos de trata de personas, pues va a tener que ver con la manera en la que las personas trafican, mueven, reclutan, transportan, transfieren, etcétera, ya sea mediante la amenaza o el uso de la fuerza,
a otras personas con el objetivo de beneficiarse de alguna manera. Me parece importante tener esto claro para las preguntas que vamos a estar presentando y para que ustedes puedan comentarnos. Ya saben que en este formato de webinar, ustedes pueden hacer preguntas. De hecho, si la tienen en el momento en el que las panelistas están presentándose, está buenísimo que la vayan poniendo y las vamos sumando al final para irlas contestando. Si no, luego olvidamos qué era lo que queríamos preguntar. Y bueno, ahora sí. Para dar inicio con nuestro primer tema, vamos a presentar a Angie Contreras. Angie Contreras es feminista, transincluyente, vegetariana, amante del café. Es consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Es consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Es integrante de la Asociación Civil Cultivando Género, con sede en Aguascalientes, donde trabaja en temas de acoso y violencia digital en la niñez y adolescencia. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok para Latinoamérica y vocera del movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Además es columnista para diferentes medios de comunicación. Por este perfil que tiene, es que vamos a ir viendo cómo esto de la violencia digital se va a ir ligando al tema de trata y explotación sexual. Angie, bienvenida. Te voy a hacer unas preguntas que espero durante tu presentación puedas resolvernos. La primera es qué es el grooming y cómo prevenirlo. También cómo se liga el grooming a la violencia sexual. Y si pudieras, para finalizar, darnos algunos tips de prevención ante las estrategias de captación de niñas, niños y adolescentes por la vía digital, te lo agradeceríamos muchísimo. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien. Si escuchan por ahí la música de fondo es porque hay que amenizar el asunto. La verdad es que no es que es la música que tienen aquí. Pero bueno, vaya, qué buenas preguntas. Espero que me alcance el tiempo para responderlas a todas. Primero, ¿qué es el grooming? Me parece que eso es bien importante entrar en la definición porque en la experiencia más bien, cuando hablamos de temas de violencia digital, hay algo que me parece que es que tenemos que definir justamente, ¿no? Y que eso es parte del acompañamiento. ¿Qué es, no? Cuando pensamos en violencia digital, pensamos que violencia digital es igual o es sinónimo a, por ejemplo, ciberbullying o acoso. Pero dentro de la violencia digital hay diferentes formas en las que se va a manifestar la violencia digital. Una de estas es el grooming. El grooming es un tipo de violencia que afecta específicamente a las personas que son niñas, niños, a personas adolescentes. Si bien puede afectar a todas las personas, si bien puede afectar a todas las personas, esto es muy importante que lo enfoquemos, como estamos aquí hablando, del tema de las infancias y las adolescencias por la forma en la que se da y el fin que busca este tipo de violencia. Cuando le preguntamos a las infancias y a las adolescencias qué es el grooming, me parece eso, una de las cosas asombrosas es que lo saben definir de manera muy, muy, muy bien. Y lo dicen, es que es la persona, y tal cual lo dicen, es que es la persona viejita que te contacta, o es ese viejillo de 70 años que te contacta. Y me parece que es muy interesante que lo mencionen así como ese viejillo que te contacta, porque saben qué significa. El tema es los impactos que tiene que ese viejillo te contacte. ¿Qué es entonces? Vaya, es que una persona puede ser una persona adulta, en su mayoría, sobre todo cuando son de infancias, contacta a una persona que es menor, niña o niño menor de edad y empieza a generar o a buscar esta confianza. Ojo con esto, y aquí me parece que es muy importante porque también esta captación que se está haciendo de las niñas y los niños ya no solamente es desde las redes sociales tradicionales que conocemos, sino que también se da desde los videojuegos. Cuando hacemos estas actividades sobre todo en las escuelas, hacemos un juego para saber en qué redes sociales están las niñas y los niños, porque algo importante es saber que ellas y ellos ya están presentes en las redes sociales, aunque tengamos estas normas que te dicen que tiene que ser a partir de cierta edad. Pero las infancias y las adolescencias están más presentes en los videojuegos.
Y entonces, desde ahí empieza conectar a conectarles. Desde el juegas bien, por ejemplo, en los videojuegos que son de roles. Se les contacta, es que juegas bien padre, sé mi pareja en el videojuego, hagamos equipo, vamos a destruir monstruos juntos, ¿no? Ahí empieza esta captación. Y entonces, como se están llevando muy bien, pues, luego de ahí buscan el vamos a seguir con esta comunicación y brincan a otra plataforma donde se da esta comunicación. Puede ser, por ejemplo, WhatsApp, alguna otra red social, etcétera. Y ahí entonces entra esta que el grooming no es algo que se dé rápido, sino que va poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que busca es ganarse la confianza. Puede ser la confianza desde esta cuestión de amistad, pero también desde esta parte romántica, que hay que ver también estas formas de captación y que entra en la parte sexual. ¿Por qué? Porque algo que hemos visto con las adolescentes, por ejemplo, es que se da esta idea romántica de esta persona que me escribe y que dice que estoy guapísima y que se enamoró de mí. Y tenemos esta idea, ¿no? Que tenemos de el príncipe azul que va a llegar en su caballo blanco, pero que ahora llega con una foto padrísima en el perfil de redes sociales y dice que estoy guapísima, ¿no? Y ahí entonces empezamos a hablar también de este tema. Y ojo con eso que decía de que se da poco a poco, porque justamente busca ganarse la confianza. Algo que vimos que incrementó en este tiempo pandémico fue que cuando aislamos a las niñas y a los niños de sus espacios escolares y de su relación con sus pares, es decir, con alguien de su edad, con quien podían justamente contar el cómo les fue, también me se enojó mi mamá, o sea, pierden este lazo justamente con infancia, con sus pares. Entonces, pues esta persona que les escribía en las redes sociales, pues claramente era de voy a platicar con él, porque necesitaban tener estos lazos también de comunicación. Entonces se va dando poco a poco, porque busca justamente eso, ganarse esta confianza. Y una vez que se gana esta confianza, entonces empieza a hacerse estas peticiones, estas solicitudes de compartir información personal, sensible o íntima. ¿Y qué pasa con el tema sexual? Que es algo muy importante que tenemos que visualizar. Si bien pasa en cualquier edad, al menos desde mi experiencia lo he visto más con las adolescentes. Primero porque está este seguir reproduciendo este deber ser, ¿no? Esta idea de que tengo que, llego a cierta edad, ¿no? Reproducción de los estereotipos, tengo que llegar a cierta edad, entonces si no tengo novio, no voy a poder tener un tema de conversación con mis compañeras. Y entonces, pues al primero que me está escribiendo y que cumple con esta idea romántica, y siempre pongo este ejemplo, a nosotras nos dijeron, tal vez a mi generación, que iba a llegar el príncipe azul, bueno, en su motocicleta, el, la chamarra de cuero, etcétera, y ahora les dicen, va a llegar alguien que te va a escribir, ¿no? Esta idea de el amor a primera vista, por ejemplo. Y entonces ahí empieza a darse también una, que para ellas es una relación, pero que detrás de este busca justamente el solicitar contenido íntimo, por ejemplo. Y una vez que se da esta solicitud de contenido íntimo como una forma, una condicionante de para que sigamos en esta relación, para que veas que sí existo, que soy real, etcétera. Pues una vez que compartes ya contenido íntimo, sirve para mantener esta amenaza constante. Si tú dejas de enviarme este contenido, entonces yo lo que ya tengo lo voy a compartir con otras personas, ¿no? O lo voy a compartir en otros espacios o se lo voy a mandar a mamá, papá o a toda tu familia. ¿Por qué? Pues porque busca justamente dañar las esferas primarias de convivencia de las adolescentes, que es su círculo más cercano. Ahora, el tema de la prevención me parece que yo tengo por ahí un pleito últimamente con la palabra prevención, que me parece que las ideas o las políticas que se han dado sobre la prevención son muy adultocéntricas, es decir, estamos pensando en la prevención desde la prohibición y cuando debería de ser la prevención desde la información, desde la apertura a generar estas conversaciones y cómo justamente hablamos de estos riesgos que existen para entonces decir sí. Es tu derecho hacer uso de la información, de las plataformas, de la tecnología, de Internet, pero se pueden dar situaciones de riesgo que claramente van a vulnerar tu ejercicio de derechos. Y eso me parece que es bien importante el pensar la prevención no desde la prohibición, sino desde la información como un tema de derechos, pero también desde el cómo sigo utilizando estas plataformas para ejercer mis derechos, ¿no? Ya desde ahí hablamos de todo un panorama.
¿Qué podemos hacer? Y aquí me parece que es bien importante el no minimicemos la capacidad que tienen las infancias y las adolescencias de identificar lo que está hablando. Algo que me parece a mí asombroso y que en próximas semanas vamos a por ahí a compartir un informe justamente, un primer acercamiento en un informe que hicimos desde Cultivando Género con el trabajo que hemos hecho con infancias entre los 10 y los 12 años acá en Aguascalientes, sobre que identifican que existen estas violencias. Les digo, las niñas y las adolescentes dicen, este viejito que te puede contactar. Y les digo, bueno, entonces, ¿por qué tú le sigues esta comunicación? Porque me quiero divertir. Y llega un momento en el que bloquean ya esta comunicación cuando identifican que hay ciertas cosas que ya no les gustan. Pero cuando se da esta situación de relación más sentimental o esta idea romántica, siguen la comunicación. ¿Qué está pasando ahí entonces? Me parece que identifican que se dan, pero no miden los riesgos. Es decir, ¿qué tanto esto que pasa en la situación, en los espacios digitales, me va a afectar a mí desde lo físico? Y la prevención también pensarla, y decía esta parte adultocéntrica, porque desde las instituciones, algo que hemos visto es que se minimiza la capacidad de identificar de las infancias y las adolescencias que algo que pasa en lo virtual les está afectando. Y que además sigue existiendo esta idea de que si no vienen acompañadas de madre, padre, tutor, entonces no se da la información. Y que al hacer estas denuncias, pues no podemos cerrarlas a las infancias y las adolescencias solamente a los espacios, por ejemplo, como una fiscalía o una procuraduría de las infancias, sino la escuela como un espacio clave para que puedan compartir esto que están sintiendo y que desde ahí reciban un acompañamiento sin que tengas como ahí presente a madre o padre. Algo que vimos en un informe que hicimos en Chidas en línea que presentamos hace un año, sí, hace ya un año de eso, es que las infancias, sobre todo las adolescentes mexicanas, que hicimos ese estudio entre las adolescentes de los 12 a los 17 años, no le cuentan a madres o padres. A la primera persona que le van a contar es a sus pares, porque entonces sienten esta empatía. ¿Por qué no le cuentan a madres y padres? Justamente porque sienten que va a haber esta barrera de que no les creen, que están exagerando, que están mintiendo. Y lo mismo pasa con docentes y no se diga con las instituciones. De hecho, es las instituciones de cualquier institución, solamente el 1% dijo que acudiría a una institución. Y aquí desataba todo un problema. Más del 36% de las adolescentes no le dicen a nadie. Es decir, van a guardar silencio sobre esta situación que les está pasando. ¿Por qué? Primero porque se sigue pensando que lo virtual, es decir, todo lo que se esté pasando de violencia en lo virtual es parte, pero no sienten esta confianza hacia. Y entonces implica hablar de cómo entonces estamos no capacitando, más bien compartiendo esta información con las madres, padres, personal docente, a partir de una serie de recomendaciones que justamente busque informar, pero también visibilizar las diferentes brechas de acceso también a la tecnología que existen. Hemos creado una serie, una guía que está muy linda, que ahí la tenemos, de hecho es de las últimas que hemos compartido en las redes sociales de Cultivando Género, que les habla a las madres y a los padres, desde el cómo podemos acompañar desde las maternidades, desde reconocer que existe una brecha, que eso es importante justamente para hablar del grooming, que existe una brecha de acceso a la tecnología, pero también de lenguaje, ¿no? ¿Cuántas veces las personas adultas, ¿no? Es como, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa esa palabra? ¿No? Y es como de chin. Y hasta nos da pena preguntarles, porque ¿cómo van a decir que la persona adulta no sabe qué significa eso? Pues hay que quitarnos esas penas, ¿no? Y preguntarlo. La comunicación asertiva es básica para empezar a generar un diálogo con las infancias y las adolescencias. ¿Para qué? Para que nos tengan confianza en contarnos la situación que pasan, pero también escucharles. Algo que identificamos en los grupos locales que hicimos con madres y padres es que cuando la infancia o la persona adolescente contaba la situación por la que pasaban, la respuesta que había era una prohibición o un desestimar esta violencia. Entonces, escuchemos primero lo que está sucediendo y planteemos desde esta
que ya no las sabemos, al menos todas las que damos estos acompañamientos, desde este primer contacto, qué es lo que también ella quiere que se haga, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué? Porque no solamente va a quedarse en el espacio digital, recordemos que las infancias y las adolescencias tienen estos espacios de convivencia que son las escuelas, donde ahí también va a ser, sí, pasó tal vez, no sé, por ejemplo, pasó ese chisme, esos comentarios en el salón, pero cuando regrese al día siguiente a la escuela, va a darse, por ejemplo, ese cotilleo, ¿no? Ese chisme de, y ya viste, ya llegó fulanita, uy, lo que dijeron de ella, ¿no? Etcétera. Por eso es tan importante que tengamos, desde las personas adultas, se tenga esta apertura a escucharles primero. Y una vez que hemos escuchado qué es lo que está, qué es la situación que la está pasando, primero no prohibir. Es decir, esta idea que tenemos todavía a prohibir el celular. Ah, pasó esto, te prohíbo el celular. No, la prohibición no nos va justamente a garantizar que se tenga una reflexión sobre la situación que está pasando, ya se hace víctima o ya se hace persona agresora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando he visto casos de que se comparte contenido íntimo, es decir, del chico a la chica, cuando la familia se entera que su hijo está amenazando a la exnovia, etcétera, lo que hacen es castigarles el celular. ¿Y de qué nos sirve que le castigues el celular si ya hizo esta amenaza y ya generó una violencia? Castigar el celular no sirve de nada ahí. Se tiene que hablar de la situación. Esto que estás haciendo tiene nombre y esto que estás haciendo tiene consecuencias. Castigar el celular desde esta idea prohibicionista no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque decir, claro, me castigaron el celular una semana y entonces yo puedo seguir haciendo esta práctica. ¿Cómo entonces pensamos en transformar estos espacios? Y ojo, ¿qué pasa con los riesgos sexuales? Primero, pues el tema de que toda la parte de lo que implica el contenido íntimo, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, el que se difunda esta información. Y bueno, yo por aquí le voy cortando. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, váyanlas escribiendo y con mucho gusto más adelante seguiré compartiendo un poco más acerca de esto. Angie, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que mencionas. Creo que a veces cuando escuchamos como trata de personas, trata de niñas, seguimos imaginando como esta persona en el callejón oscuro, ¿no? Y darnos cuenta de que pueden estar más cerca de lo que creemos. Y lo importante de contextualizar esto, ¿no? De decir como en su realidad van a tener redes sociales, ¿no? O sea, en su contexto es imposible alejarlos de estos medios digitales y mejor cómo pueden estar en estos medios de manera segura y no desde la prohibición que sabemos que no funciona en la actualidad. Muchas gracias, Angie. De hecho, sí ya hay una pregunta. Vamos a dejarla para el final para no interrumpir las ponencias de las demás compañeras, pero está muy interesante todo lo que nos mencionas. Y bueno, a continuación vamos a platicar un poquito con Natalia Tabizón y me gustaría presentarles otra invitadaza. Ella es psicóloga, docente, activista de corazón, estudiante de la maestría en igualdad de género y atención a violencia de género. Es miembro fundadora de DAS, Derechos, Autonomías y Sexualidades. Es coordinadora estatal de DECER Quintana Roo y representante de la misma ante el Frente Defensor Digital, ante el Frente de Defensoras Digitales en Quintana Roo. Entre sus logros colectivos se encuentra la promoción y la aprobación de la Ley Olimpia en el Estado de Quintana Roo y amparo sobre la despenalización del aborto en el Estado de Quintana Roo. Es docente desde hace 3 años en la preparatoria Tech Millennium de Cancún y ha trabajado desde el servicio público atendiendo temas de violencia de género, violencia digital, derechos sexuales y reproductivos y asuntos relacionados con la alerta de violencia de género en todas sus manifestaciones. Y bueno, Natalia, para ti tengo una pregunta, o dos preguntitas que ojalá puedas respondernos de igual manera durante tu presentación. La primera es cómo detectar o cómo podríamos detectar que una niña, un niño o un adolescente está siendo víctima de violencia digital. Y en caso de que lo llegáramos a hacer, ¿a dónde podemos acudir o cómo podemos accionar? Muchas gracias, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a tratar de dar respuesta. Antes, un poco quisiera poner en contexto, como ya bien mencionó Angie, que aunque no estén permitidas las redes sociales para niñas y niños menores de 12 años, en teoría muchas de ellas, según un estudio de UNICEF, el 50% de las niñas y los niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de computadoras, sin contar también los videojuegos y otras redes sociales. Y entre el 80 y el 94% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años son usuarios de internet en esa computadora.
De este porcentaje, aproximadamente, según este estudio, un 25% ha sufrido de niños y niñas ciberacoso entre 12 y 17 años. Con este panorama, pues vemos que es muchísima la cantidad pues, de niños y de niñas, adolescentes que son violentados. Y hay ciertas cosas que empiezan como a afectar, además del acto violento en sí. Uno de ellos, y que hay que considerar como a largo plazo entre las afectaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que se publica en Internet permanece en Internet por siempre, ¿no? No se va de ahí, es permanente. Todo lo que se difunde en Internet llega muy rápidamente hacia otras personas, tanto para bien información como en estos casos de trata. Se exponen, se utilizan pues para generar relaciones, por algo se llaman redes sociales, para conocer personas y pues todo lo que se vive, que también es algo que mencionó Angie, dentro de la virtualidad llega a lo real y afecta en el plano de lo real a las y los niños y adolescentes, ¿no? Es importante un poco considerar o tomar en cuenta que, como todos los abusos sexuales infantiles, en el caso de las y los niños, ocurre generalmente cuando existe un pacto de silencio o existe un pacto de silencio entre el abusador y el niño o la niña adolescente víctima. En este pacto muchas de las veces existen amenazas o existen otras cosas, por lo cual es difícil hablar. También mencionaba Angie que pues la primera persona a la que se acude muchas veces son a amigos, amigas, antes que a familiares. Entonces tenemos que tener un poco las alertas, ¿no? Por ejemplo, observar cambios en su comportamiento. Si de repente es un chico, una chica muy activo, muy activa y vemos que empieza pues a bajar su energía, a mostrarse distraído o distraída, temerosos, que deje de hacer también, por ejemplo, alguna actividad que antes le gustaba. No sé, si jugaba un videojuego mucho, de repente de la nada, pues que se aleje de esa actividad. Que de la nada cambia de redes sociales, la cierre, ¿no? Que ya no quiera entrar a las redes sociales, que permanezca mucho tiempo en silencio, que lo veamos de alguna manera preocupado, ansioso, distraído o distraída, porque también es importante considerar que la violencia digital, al observarla con perspectiva de género, la mayoría de las víctimas son niñas y mujeres, ¿no? Las violencias son diferentes, pero en porcentaje son mayores. Y también, bueno, también puede llegarse, como en otros tipos de violencia, a rechazar a la persona o al estímulo que exista que pueda recordarle esa situación o que pueda empezar a tener algún lenguaje o acciones inapropiadas conforme a su edad cronológica. Todas estas cuestiones pues pueden llegar a ser una señal de alarma. Estos tipos de violencias, debido a algunas cuestiones como la inmediatez o la permanencia que referí y las amenazas que muchas veces se reciben, provocan en las y los niños efectos tanto físicos como psicológicos, muchas veces ambos, ¿no? Desde vergüenza, llanto incontrolable, que existe incomodidad, que pues notamos que como que no se encuentra en sí, que esté de mal humor, que presente algún tipo de ansiedad, angustia, ira, todas estas emociones como pues, llamadas de alguna manera negativas y que perturben su estabilidad pueden ser una muestra de. Y en cuanto a lo físico, pues tenemos, entre otras cosas, insomnio, muchas veces también pérdida de alimento, que tenga como un dolor de estómago, colitis, gastritis constante, dolor de cabeza, que haya síntomas de depresión, duerme mucho, no quiere ir a la escuela, pesadillas frecuentes también es otro de los efectos. Y también en niños más pequeños puede llegar a haber eneuresis o encopresis. Esto quiere decir que se orine o defeque pues, fuera del baño, ¿no? En la cama. Entonces, teniendo en cuenta estos efectos, es importante también considerar que existen de repente como ciertos prejuicios o cierta minimización hacia este tipo de violencia que ocurre en los medios digitales. Uno de ellos es que muchas veces, como mismas personas cuidadoras, sobre todo si no hemos tenido acceso a redes sociales, pues desconocemos, ¿no? No tenemos una alfabetización digital, desconocemos algunas cuestiones técnicas, desconocemos los filtros, las tendencias, las modas o los conceptos que existen, ¿no? Desde las mismas expresiones. Por ejemplo, ahora el mentado no soportas, ¿no? O el mencionar después el GPI, gracias por invitar. Entonces, de repente hay ciertos modismos que incluso en ambientes digitales podemos no reconocer. Por un lado, es importante
mantenernos, ¿no?, también actualizados como personas responsables. Recordar que todo lo que se vive en la virtualidad pasa a lo real, como ya se mencionó con los efectos, ¿no? No sale, o la violencia no se queda solo en el espacio digital, sino los efectos trascienden. Muchas veces también podemos presentar, bueno, ausentismo, deserción escolar, pues en etapas más grandes, ¿no? También como, pues que se salta constantemente clases, si hablamos de alguien de prepa, de secundaria. Y también algo muy importante es, a veces no nos damos cuenta que la culpa o la responsabilidad es de la persona que agrede. Nunca va a ser de una persona de la cual hayan compartido su contenido, y menos de un menor de edad, ¿no? Aunque sea contenido que haya enviado, pues existe ahí una relación de poder. Entonces será importante poder también abordarlo de una manera con paciencia. Nunca va a ser la culpa de las víctimas el hecho de ser víctimas. A veces como padres, como cuidadores, es bien difícil poder entender esto, ¿no? Y cómo lo vamos a tomar si lo descubrimos, si es que llegamos a descubrir algo así, es primeramente poder saber que la culpa la tiene quien envió ese contenido, quien lo difundió, no la persona que lo envió o que lo tomaron, porque incluso a veces son contenidos que se toman sin consentimiento, alguien en un baño, en un vestidor, o los extraen de los mismos teléfonos, ¿no? Hay que estar pendientes, por ejemplo, de las redes sociales, que si ya tienen redes sociales, pues bueno, enseñarles y acompañarles, ¿no? A las y los menores para poder detectar estos tipos de violencia. Como ya se mencionó, por un lado, crear un ambiente de confianza en donde exista una comunicación pues abierta, desde mostrar lo real, ¿no? Acompañar en las redes sociales, mostrar qué peligros existen. Sabemos que aparte una de las tipos de violencia que existen es como, pues de la nada estamos navegando y nos aparece contenido íntimo o pornográfico. Saber también, por ejemplo, cómo navegar, a qué posiciones darle clic, asegurarse de la configuración de las computadoras, ¿no? Que tengan un antivirus adecuado, que tengan la configuración necesaria para hacer espacios seguros, mantener y conocer, manejar desde niños y niñas, ¿no? El ámbito de lo público, lo privado, qué cosas se publican, qué cosas no. También, bueno, las cuestiones de repente de los uniformes escolares, de el nombre de la escuela justamente, la dirección, cosas que pudieran ubicar casa, incluso pues a veces quien sabe mucho por el IP lo puede, ¿no? Pero pues no hacer como las cosas como tan obvias, mantener las redes sociales, por ejemplo, privadas, ¿no? Sabemos que hay muchos menores últimamente que quieren ser influencers y que toda la vida la publican. En estos casos, bueno, tener dos cuentas, ¿no? Una cuenta pública en la que no se cuenten detalles como muy privados, y pues la cuenta personal en la que puedes compartir. Y aún así, todo lo que sube en redes sociales, pues se queda ahí, ¿no? Aunque sea privado. Entonces, también enseñar sobre los riesgos que pueden existir, insisto, sobre las páginas, sobre todo lo que puede acompañar y enseñar, más que ocultar. También enseñar sobre la cuestión de los secretos desde muy pequeños, ¿no? ¿Qué secretos sí se valen, qué secretos no? Y pues ir fomentando nuevamente este ambiente de confianza en el que a lo mejor de repente mi hijo o mi hija me va a decir algo que pues no sé muy bien cómo procesar, pero me está teniendo la confianza. Si ya tuvo este gran paso, va a ser importante de alguna manera no defraudarlo, porque entonces se vive como una doble violencia, ¿no? Entre otras cosas, bueno, también configurar, si es muy pequeño, muy pequeña, los controles parentales, incluso de las Smart TVs, ¿no? Apagar la cámara o tapar las cámaras de los que así lo tengan. También, bueno, conocer o acompañar a conocer páginas seguras, cómo navegar de una manera segura. Y como decía Angie, no prohibir, más bien enseñar a utilizar. El punitivismo muchas veces no deja realmente un aprendizaje, sino más bien una reflexión. Pensemos, o un ejercicio que de repente después cerremos todos los ojos y pensemos que nuestra foto desnudos está por todos lados. No es tan difícil empatizar con eso de repente, en sensibilizar. Y bueno, pasar tiempo con ellos, un poco investigar, sin invadir, porque también en mi experiencia docente me ha tocado pues familiares que de repente, no, pues tengo algo que leo sus conversaciones en tiempo real, sobre todo a partir de ciertas edades, pues es importante también respetar cierta privacidad, siempre y cuando marcando límites, marcando horarios, marcando a dónde puedes, a dónde no, y generando, pues reitero, ¿no? Este ambiente de confianza. Y si de a tiro nos cuesta demasiado trabajo la tecnología, pues también poder pedir ayuda, ya sea de un especialista,
técnico o si ya ocurrió algún evento, pues de un especialista en atención psicológica y o jurídica. Si ya detecté que mi hijo o mi hija está viviendo violencia digital, hay unos pasos, ¿no? Primero, tratar de respirar, acompañarla a respirar, a mantenernos tranquilos y tranquilas. Es importante que acompañemos con calma. Si estamos muy alterados, pues buscar una persona que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que esa persona está siendo víctima, entonces necesita a alguien que contenga más que alguien que le altere más. Escuchar activamente, dejar que hable sin culpabilizar. No de, es que tú para qué, es que tú también, esto realmente lo que genera es mucho más sentimiento de culpa y genera desconfianza. Y lo que se busca mucho en estos es generar un ambiente de confianza y pues de una comunicación verdadera entre hijas e hijos. Agradecer la confianza de habernos platicado eso que sucedió. Si consideramos necesario, bueno, poder ampliar, ¿no? Por medio de preguntas clave para tener más información, pues recalcar siempre eso que mencioné, que no es su culpa, que pues bueno, esas cosas, hay gente buena, hay gente mala y de repente pasan, ¿no? Sugerir alternativas, no obligarle de alguna manera a denunciar. No todas las personas están listas para denunciar. Ojo, si son menores de edad, nuestra obligación sí es reportar, porque existe ahí por ahí una ley que pues tiene que ver con el interés superior de la niñez y que pues como cuidadores, como padres, madres, si detectamos algo así, sí es nuestra obligación reportar, pero no va a ser como llevarlo nosotros a exponerle, ¿no? Y si son mayores de edad, pues no obligarles, ahí sí no podemos obligarles. Aplica diferente, ¿no? Explotación sexual infantil, creación de contenido sexual sin consentimiento de los menores para venta, comúnmente llamada como pornografía infantil, pero bueno, no, realmente no lo es porque no existe un pago ni un consentimiento real. Y bueno, hablar con la red de apoyo, si es posible y si es menor, sí se tiene que denunciar. También es importante saber cómo podemos hacer nuestras redes sociales más seguras. Por ejemplo, activar la autenticación en 2 pasos. De todas las redes pueden buscar en internet cómo autenticar Facebook, Instagram, ver la publicidad, la privacidad de las publicaciones, ¿no? Que estén para privados, para quienes, ¿quién puede ver nuestras publicaciones y nuestro contenido? ¿Todo el mundo? ¿O seleccionamos quién? Buscar contraseñas seguras, cómo hacer contraseñas seguras, verificar que los amigos que tengamos en redes los conozcamos, que no sean personas sospechosas, que tengan 2 fotos y tratar también de no contestar cuestionarios personales, porque muchas veces estos cuestionarios lo que hacen es dar información y que se pueda como adivinar aleatoriamente nuestros datos, ¿no? Si tenemos sospechas de que vivimos una situación de violencia, hay un teléfono que es de la Guardia Nacional, se los voy a compartir en un rato más por el chat, al que se puede marcar y ahí se puede reportar. También están bueno, organismos como CIPINA o el DIF que se encargan pues, de atender a niños, niñas y adolescentes y buscar espacios, ¿no? También colectivas feministas como lo son defensoras digitales de los diversos estados u otras que atiendan violencia digital, luchadoras, las chidas, existen muchas colectivas que atienden violencia digital. También, y por último, si detecto esto, será importante que yo pueda generar un banco de datos con la información, recopilar las pruebas para poder denunciar, para poder generar la información. Muchas veces queremos que se baje inmediatamente, pero es muy importante tener un backup de la información. ¿De qué manera? Tomar capturas de pantalla de los sitios web en que aparece el material, generar un documento PDF que se pueda realizar. Si es un video, bueno, poder descargarlo. Si son mensajes de texto, tomar captura, grabar la pantalla, guardarlos. Buscar que muestren hora y fecha las capturas de pantalla y que tengan datos de identificación para ubicar tiempo y lugar. Y si se trata, por ejemplo, también todas las pruebas, guardar una copia en un USB y una copia pues en algún disco duro o aparte. Respaldar la evidencia para que no caiga en manos no debidas, ordenar la evidencia en carpetas por fechas y hay una página que se llama acoso.online en donde viene un formato para poder bajar la información y acomodarla de una manera lógica y que nos sirva para denunciar. Y bueno, evitar también la revictimización que a veces existe dentro de la denuncia. Sabemos que también, bueno, con la violencia digital muchas de las fiscalías necesitan todavía información. Por eso sería importante contactar a alguna colectiva experta o que tenga más conocimiento, porque muchas veces, a pesar de que esto ya existe también mucho desconocimiento del mismo trato hacia lo mismo. Entonces, por eso es que el teléfono de la Guardia Nacional será muy importante. Y no olvidar que lo virtual realmente es real.
Muchas gracias por el tiempo y bueno, esperamos la ronda de preguntas y respuestas. Espero haber respondido las preguntas. Claro que sí, Natalia. Hasta nos brindaste más información de la que estaba en las preguntas que valoramos y agradecemos muchísimo. Recordar, ¿no? Lo que mencionas tú y lo importante que es entonces generar canales de comunicación efectiva. ¿Cómo queremos que se nos acerque a contarnos algo tan importante si cuando quiere contarnos de cómo le va en la escuela no le escuchamos, ¿no? Si cuando quiere contarnos sobre su videojuego no le escuchamos y cómo estas pequeñas acciones se van transformando en cómo se va a acercar a contarnos algo tan importante. Y algo que yo siempre comento, ¿no? Es mejor no tener la información y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, ¿no? Ojalá no necesiten esto, ojalá no necesiten nunca tener que contactar a estas colectivas con el trabajo tan maravilloso que hacen, pero que si lo necesitan, sepan que no están solas y sepan que no están solos y que hay mujeres capacitadas, ¿no? Expertas en los temas que pueden acompañarles de una buena manera. Les invitamos a todas y a todos a que nos vayan compartiendo sus dudas, las pueden mandar y aquí al finalizar vamos a leerlas todas, o si nos dicen como, ay, yo viví algo o supe de este caso, aquí que pudo haber sido diferente, lo que ustedes nos quieran comentar, nosotros vamos a estar muy agradecidas de leerlas y de compartirlo. Para finalizar, vamos a darle la bienvenida a Lol Canul. Lol, ya andas por aquí. Me gustaría presentarla. Lol Canul es psicóloga social con una maestría en ciencias de la salud. Ella se ha dedicado a la investigación en líneas como relaciones interpersonales, cultura y salud, con resultados presentados en congresos nacionales e internacionales, así como en foros, y además cuenta con una publicación con la Asociación Mexicana de Psicología Social, que es la AMEPSO. De manera profesional, se desempeña en campo como facilitadora de procesos grupales e intervención psicosocial comunitaria en temas como reinserción laboral, educación, salud, crianza, sexualidad, violencia, acoso escolar, prevención social del delito, bienestar animal y educación ambiental. Es promotora y defensora de derechos humanos y de los animales, porque los derechos son para todas y para todos. Colabora con asociaciones civiles dentro y fuera del estado de Hidalgo. Participa activamente en el área de proyectos sociales de la organización Red Pro Animal y es redactora de la columna semanal Opinión Lente Transversal en el periódico Milenio. Es integrante de la colectiva Mujeres de Viento. De manera personal y también muy política, se asume feminista, loca de los gatos, la tía ridícula, mujer disidente, aprendiz permanente e inconforme con el mundo y por eso se dedica esfuerzos y fe a construir uno mucho más bonito. Bienvenida, Lol, muchas gracias por acompañarnos y de igual manera te voy a hacer una preguntita que seguramente va a tomar el tiempo porque es una pregunta muy amplia, pero creo que es una de las más importantes y mucho de lo que por hoy se unieron las personas. Y es, ¿cómo pueden madres, padres y personas cuidadoras proteger a niñas, niños y adolescentes ante la violencia sexual? Muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jessie. Por ahí si tengo algún problema con el micrófono o algo, avísenme porque de repente mi internet como que medio falla. Pero bueno, sí, como bien dices, es una pregunta muy amplia y coincido mucho con Angie en que la prevención la podemos hacer desde la información. Porque algo que tenemos que tener muy claro quienes somos familias y cuidadoras de niñas, niños y adolescentes es que estamos compartiendo espacios con seres humanos que están formando su personalidad, que se están desarrollando de manera independiente y que con todo esto no podemos controlar ni su comportamiento ni el entorno, los entornos en los que se van a desenvolver. Lo que sí podemos hacer es brindarles herramientas que permitan que se conviertan en factores de protección para que niñas, niños y adolescentes puedan vivir libres de estas formas de violencia, porque como bien decíamos también hace rato, el abuso también es una forma de violencia. Entonces, pues bueno, también entender, para mí es muy importante en estas cuestiones de violencia explicar un poco las dinámicas que existen con ella, porque no se trata de que el grooming como una forma de abuso ocurra de manera inmediata, ¿no? Que ocurra de un momento para otro. Cuando hablamos de grooming, se habla de un proceso en el que una persona adulta establece diferentes estrategias psicoemocionales para preparar a un niño, niña o adolescente para formar
para que forme parte del abuso de manera aparentemente voluntaria, pero no es voluntaria. Entonces, aquí podría retomar que incluso cuando niña, niño o adolescente ejerce alguna conducta sexualizada en esta forma de abuso, no es voluntaria porque no tiene las capacidades de decidir con esto, sino que fue preparado o preparada previamente para que parezca que está funcionando voluntariamente para esto, pero no es así. Y eso me parece muy importante entender, porque otra cosa que tenemos que hablar de esto es sobre la culpa y la responsabilidad. Muchas veces cuando ocurre alguna situación de abuso o de violencia, niñas, niños y adolescentes se sienten culpables y es una de las razones por las que no hablan de esto, por las que no tienen la libertad o no sienten la libertad de compartir lo que está sucediendo o incluso antes de que suceda, cuando algo parece que no está yendo de buena manera, cuando algo les inquieta, no tienen la confianza de decir esto no está bien o esto ya es muy raro, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer en ese contexto para que nuestros ambientes con los que compartimos con nuestros hijos, hijas o demás niñas, niños y adolescentes se conviertan en espacios de protección y espacios seguros. Y yo, pues por supuesto, siempre soy muy partidaria de promover la crianza y la crianza entendida no solamente para mamás y papás, ¿no? En México nuestras familias son muy diversas, se componen no solamente de mamá, papá, también está abuelita, también está tío, tía, y todas las personas de la sociedad, de hecho, formamos parte de las dinámicas de crianza. Todo el tiempo estamos conviviendo con niñas, niños y adolescentes desde diferentes espacios, incluso compartiendo el espacio público. Entonces tenemos una corresponsabilidad, todos y todas, en este cuidado de la crianza y en hacer que esos espacios en los que estamos participando se conviertan en espacios seguros. Y entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ello? Pues bueno, yo por ahí retomé algunas cosas que fueron mencionando mis compañeras previamente, pero sé que cuando las mencionamos aquí puede parecer muy fácil decir, por ejemplo, validar sus emociones o validar sus sentimientos. Y eso, ¿cómo lo hacemos desde nuestros ambientes? Cada vez que un niño, niña o adolescente me diga, me siento triste o me siento enojado, evitar decirle, no estés triste o no estés enojado o ¿por qué te enoja eso? Eso no debería enojarte, ¿no? Desde ahí estamos brindando la validación para que sepa que en el momento en el que nos quiera contar cualquier cosa que le haga sentir malestar emocional, nos lo puede compartir. Con eso vamos a ir construyendo un ambiente de seguridad y de confianza. Y por supuesto que hay muchísimas otras cosas. Niñas, niños y adolescentes tienen necesidades de contacto, de sostén emocional, de acompañamiento, y son las estrategias que podemos ir implementando previamente desde todo momento para que los espacios de seguridad estén presentes y para que entonces la validación y el acompañamiento y el apoyo y el soporte emocional sea brindado desde espacios seguros y no desde alguien que esté buscando manipular esa misma validación, ese mismo apoyo para un bien de esa persona adulta y que no sea un bien del niño, niña o adolescente, ¿no? Estas dinámicas que se usan en el grooming para involucrar a niñas, niños y adolescentes van desde el engaño, desde la manipulación, desde la corrupción, es decir, te voy a dar a cambio un dulce o te voy a dar a cambio dinero o te voy a dar a cambio un celular o una computadora, ¿no? También hay una estrategia de implicación emocional, de involucrarse con niño, niña y adolescente y decirle, bueno, yo te puedo cuidar, yo te voy a brindar cariño y estar siempre presente, que es una de las cosas que mencionan mucho los estudios que se han hecho respecto al grooming, ¿no? Que la persona que está ejerciendo esa forma de abuso siempre está presente para ese niño, niña o adolescente, para brindarle escucha y para brindarle una especie de soporte emocional que en realidad es para beneficio del agresor o la agresora, ¿no? Entonces, pues bueno, otra cosa muy importante es que los espacios familiares y los espacios en los que convivimos con niñas, niños y adolescentes estén libres de estas formas de violencia, porque el engaño, la manipulación, la corrupción también son formas de violencia. Entonces, desde que construimos un lugar en el que estamos compartiendo con nuestras niñas, niños y adolescentes, hay que buscar que esas formas de violencia no estén normalizadas, no hay que usarlas. Y por supuesto que aquí implica mucho cuestionar las formas de crianza que estamos ejerciendo y las formas en que nos estamos relacionando. Y se vale también, por ahí decía Natalia, pedir ayuda con profesionales.
Entonces, si hay algo de estos temas que en este momento nos esté haciendo clic o nos deje la espinita, la duda, se vale que tomemos nota de ello y al final en el espacio de las preguntas nos pueden decir a nosotras, se pueden acercar a diferentes organizaciones, hay recursos en línea que podemos buscar desde Google, desde Facebook, desde cualquier espacio en el que podamos preguntar o en un espacio también de confianza para ustedes en el que se sientan libres de preguntar, eso háganlo. Si quiero saber más sobre la crianza, busquemos espacios sobre la crianza. Si queremos saber más sobre este tema del abuso, porque es muy amplio y lo que estamos diciendo aquí solamente abarca algunas cosas, pero hay que profundizar mucho en ellas, pues adelante, busquemos esos espacios. Entonces, bueno, algo que también me parece muy importante sobre las dinámicas es entender que desde el contacto en que el agresor o agresora busca a un niño, niña o adolescente, hay una relación de desigualdad. Entonces, en esas relaciones de desigualdad se fomentan y se puede dar soporte a cualquier forma de violencia y que estemos pendientes también, ya se había mencionado hace rato, pero me parece importante señalarlo más a detalle, no solamente en las amistades que se establecen, sino en la forma en que se desarrollan esas amistades, porque esas dinámicas después del contacto también tienen una parte de desarrollo de la relación hasta el ejercicio de abuso y como bien se dijo hace rato también al principio, muchas cosas que ya se mencionaron, puede desencadenar otras formas de violencia y otros delitos de los que sean víctimas las niñas, niños, adolescentes. Entonces, vigilar también o darle observación, no tanto como vigilar, sino dar observación al cómo se están desarrollando las amistades en su entorno o las personas con las que se relaciona, cómo se está dando esa relación, porque ese también puede ser un indicador de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando hay cambios en la dinámica o en la rutina, puede ser una señal de alerta y en la que tenemos que también estar pendientes y se vale mucho preguntar. Yo creo que uno de los temores más grandes que veo yo con familias y mamás y papás es no sé cómo decirle esto que me está pasando a mí, porque me doy cuenta que algo está pasando con mi hijo o hija o con mi familiar. Entonces, que también en ese generar espacios de seguridad podamos sentarnos con ellos y ellas y brindarles ese espacio seguro de decirle, oye, me doy cuenta y me preocupo de lo que está pasando, porque te veo o noto estos cambios en tu rutina, con tus amistades, contigo, y quiero saber qué sucede o quiero saber cómo apoyarte, que también esa es otra parte importante, el brindarle soporte siempre, acompañando lo de la validación, el brindarle soporte y credibilidad, nunca dudar de lo que nos está diciendo, no importa lo que sea. Si cuando son chiquitos, chiquitas nos dicen, oye, vi un elefante en la calle. Y muchas veces lo que hacemos es, ¿cómo vas a ver un elefante en la calle? Eso no es cierto. Desde ahí estamos fomentando o no ese ambiente de confianza, del que me pueda contar lo que vio y que yo no dude de eso. Probablemente vio un peluche por la calle que alguien llevaba, probablemente se lo imaginó, pero darle credibilidad a sus vivencias y sus experiencias, porque son diferentes a las nuestras, probablemente, y al darle negación, estamos coartando y cerrando esos espacios de seguridad. Entonces, pues bueno, darnos cuenta también en esas actitudes cotidianas que tenemos, cómo ellas están impactando en esos espacios y en lo que estamos creando para que ese contexto sea un contexto que fortalezca sus herramientas y no que se convierta en un ambiente de riesgo, en el que se le acerque más o en el que haya muchas posibilidades de que se ejerzan formas de violencia contra esa persona, contra ese niño, niño, adolescente, que seguramente es parte de nuestra familia y por el que también nos preocupamos, ¿no? Porque quienes también queremos que no queremos que suceda nada malo, porque finalmente esa es la intención. Recapitularía. La parte de la crianza es muy importante, el brindar también espacios de seguridad, espacios de escucha que también son súper importantes, incluso aunque no sepamos qué decir, que también se vale como mamás, papás y familias decir en este momento no sé qué decirte, pero gracias por lo que me estás contando y juntos, juntas, vamos a resolverlo, no importa qué situación sea y por supuesto que si es una situación de gravedad, buscar el apoyo de alguna persona que sea experta en este tema, que nos pueda brindar otras herramientas. Las familias también, eso me parece algo muy importante,
que es algo que aqueja mucho a las familias, el no supe cómo hacer las cosas y no sé ahora cómo responder. Las familias somos diversas, a veces ocurren muchas cosas para las que no estamos preparadas, entonces se vale también decirlo, no sé qué hacer en este momento, no sé cómo ayudarte en este momento, pero voy a buscar contigo, te voy a acompañar y juntos, juntas vamos a buscar una solución o una estrategia. Entonces no tenemos que ser todólogos y todólogas, pero sí se vale reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo y que podemos buscar ayuda en otros espacios, que no depende todo de lo que está en nuestras manos. Podemos hacer algo con lo que nos corresponde, pero si necesitamos ayuda nosotros también como personas adultas, se vale que lo busquemos, se vale que contactemos con otras personas, incluso, así como les recomiendo fomentar esos espacios de seguridad y de confianza, el que nosotros tengamos los mismos, bueno, no los mismos espacios, pero construir también nuestros propios espacios de seguridad y de confianza, donde podamos acudir en estos momentos en los que tenemos alguna preocupación, alguna ansiedad, y ahí podamos no solamente hacer catarsis, no solamente compartirlo, sino también retroalimentarnos y tener nuestras propias herramientas para afrontar las cosas. Entonces, bueno, eso como parte de, y también quiero mencionar la educación integral de la sexualidad, porque me parece que es una de las herramientas más poderosas y de las que también, si necesitan recursos, pues pueden preguntar, pueden hacer alguna búsqueda y siempre va a servir como una estrategia de prevención, como una estrategia de apoyo para todos y todas. Incluso yo me doy cuenta que muchas personas adultas no recibimos en ningún momento una educación integral de la sexualidad, entonces buscarla también para mí como persona adulta, cuáles son mis necesidades en eso, qué debo aprender, qué me falta conocer. Y no importa la edad que tengamos, siempre buscar conocimiento en ello, porque no solamente sirve de prevención para otros, también sirve de prevención para mí misma, para mi cuidado y promover el cuidado de mi familia. Y bueno, también mencionar aquí que está la norma 046, si en algún momento nos damos cuenta de alguna sospecha, tenemos alguna sospecha de una situación de abuso, podemos acudir a los espacios de salud, alguna clínica, algún hospital y solicitar la norma 046 para atender estos casos. Y bueno, parte de todo esto también es fomentar la autonomía del cuerpo, enseñarle a niñas, niños y adolescentes que son quienes deciden sobre su cuerpo, que no tienen que verse en obligación de abrazar, de besar, de compartir un espacio, de hablar con alguien que no desean hacerlo, que realmente tienen poder de decisión sobre sí mismos y sobre sus cuerpos, desde siempre, desde cualquier edad, desde que son muy pequeños, que es muy común que al conocerles, presentarles a la familia, fomentamos esto del dale el beso a tu abuelita, dale el beso a tu tía, ¿no? Incluso se presta para estas dinámicas de manipulación de si le das un beso a tu tía, te voy a dar una paleta, ¿no? Esas formas tan pequeñas, tan sutiles de manipulación se van aprendiendo y se van adhiriendo a nuestros patrones, nuestras relaciones que establecemos. Entonces también evitar, ya lo había yo comentado antes, evitar esas formas de abuso, de engaño, de manipulación para que no sean normales, para que tengamos herramientas para detectarlo y decir, esto me incomoda, esto no me gusta cómo está sucediendo, y fomentar también el que se crean a sí mismas y sí mismos, el que si algo les incomoda, tengan las herramientas de decir, no quiero continuar en este espacio, no quiero continuar hablando con esta persona, o es más, pienso que esto que está sucediendo lo debo compartir en otro espacio para tener seguridad. Entonces, esas son algunas de las estrategias. Mencioné varias y si queremos profundizar en alguna también podemos hacerlo más adelante. Pero bueno, muchas gracias, Liz. Muchas gracias a ti, Lol. Qué valioso lo que dices para estas personas, ¿no? Para quienes somos madres, padres o personas cuidadoras con este miedo frecuente, ¿no? Siempre decimos quisiera meterlo en una burbuja y que nada le pase, ¿no? Sabemos que es imposible, sabemos que el riesgo está presente y a veces no queremos hablarlo, pero eso no hace que se quite, eso no hace que no sean vulnerables a vivir una situación así, más vale trabajarlo y trabajarnos, como dices, a veces
Yo pienso desde la crianza respetuosa que se nos olvida que quien cría pues también es una persona, ¿no? Que puede haber tenido experiencias, que puede tener ahí heridas importantes y decimos como, tienes que hacerlo así, así, ¿no? Y de repente es como me lo enseñaron a mí, trabajarlo desde el cariño y la empatía. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Les invitamos nuevamente a compartirnos sus dudas, hacer algún comentario o alguna experiencia. Y me gustaría invitar a las tres, a Natalia, a Angie, a LOL, que por favor prendan sus cámaras. Vamos a hacer la lectura de algunas de las preguntas. Y bueno, la primerita fue justamente cuando Angie estaba platicándonos y preguntan, Ale, si nos podrías compartir el link y el nombre completo del estudio de Chidas que mencionaron. Incluso después Ale también nos dice que ojalá puedan compartir más bien por chat los links de los que han hablado porque lo mencionan todo muy rápido y ellas quisieran como poder seguir y aprendiendo más, ¿no? Como que no nos alcanza el tiempo. Entonces, Angie, adelante. Claro que sí, de hecho ya compartí los links, no sé si lo respondí de forma correcta, si me pueden decir si se ven. Ahí compartí las 4 guías que hemos hecho para justamente el acompañamiento y la prevención de la violencia digital en infancias y en adolescencias. De todos modos, todas estas guías son de descarga gratuita, las encuentran en nuestras redes sociales. De hecho, esta semana las volvimos a publicar en Cultivando Género. Ahí encuentran los links. Les platico rápidamente y también encuentran el informe de Chidas en línea en nuestro sitio web. Si no lo encuentran, manden un mensajito a @AngieConter, así me encuentran en Twitter y en Instagram y les comparto los links inmediatamente. Está en mis mensajes prioritarios, entonces me los copio y lo pego. Estas guías rápidamente les cuento de qué son, porque están muy, muy chidas, las amo con todo mi corazón y quiero que todo el mundo las descargue. Prácticamente una de estas guías es para las instituciones. Prácticamente se les dice a las instituciones qué no hacer, qué es la revictimización, pero también les decimos qué sí hacer. Y viene una ruta de acompañamiento. No es una receta de cocina, cada acompañamiento es muy específico, pero prácticamente les decimos cuáles son los pasos. Hasta ya agregamos el no digan estas palabras, como el no hubieras, para qué hiciste, ahí está todo. Y la guía de instituciones y la de madres y padres trae un plus, que es el diccionario de palabras digitales para personas no tan digitales. Vamos a sacar el próximo año el diccionario Centennial, ahorita está como la versión Millennial, ¿no? Y ese diccionario es justamente porque luego las personas adultas es, ¿qué significa match? ¿Qué significa tuitear? ¿No? Entonces, ahí están todos explicados en un lenguaje bien sencillo y de todos modos colocamos los links para que tengan más información. Luego está la guía de madres, padres y personas docentes, que esa es una guía que es la menos digital, pero habla desde las maternidades feministas. Cómo podemos criar y acompañar todo lo que dijo LOL, tal cual, cómo criamos y acompañamos desde las maternidades, desde el perderle el miedo, no tenerle miedo a preguntar, etcétera. Y hay 2 guías que son para adolescencias. Ambas son súper prácticas, esas sí tienen actividades, invitan a que dibujen, a que respondan cuestionarios, a que hagan el checklist, a que jueguen con de bandera verde, bandera roja. Entonces prácticamente hasta para quienes son docentes pueden por ahí revisarla y que sea parte de las actividades. Y les voy contando la exclusiva que ahora la primera semana de octubre vamos a dar a conocer un sitio web, pero para las infancias. Y vamos a ir también a compartir un pequeño informe, que es un proyecto para infancia, niñas, niños desde los 10 a los 12 años, pero es un sitio web. También incluye actividades para madres, padres y docentes, pero está principalmente pensado para las niñas y los niños, ¿no? Entonces, y ahí todos estos links, todo este material, pues usamos, son de descarga gratuita, compártanlos. También tenemos pósters, esos nos los pueden pedir por correo electrónico y lo que buscamos es esto, ¿no? Pensar en que la seguridad además no solamente es individual, sino que tiene que ser colectiva y comunitaria y que no solamente se resuelve desde un tengan sus contraseñas seguras, ¿no? Sino que hablemos de por qué tenemos que tener esto, hablemos de cómo cuidamos a las demás personas, pero también siempre pensando en que no la prevención desde el miedo, sino la prevención desde el ejercicio de derechos, en recordar que tenemos derecho para utilizar estas plataformas, vamos a gozarlas, vamos a disfrutarlas, pero
desde qué espacios podemos hacerlos, ¿no? Y totalmente lo que decía Natalia, las infancias están presentes ya en las redes sociales, ¿no? Lamentablemente, muchas veces lo hacen desde el voy a colocar la edad, otra edad, por ejemplo, o el hermano o la hermana mayor le abre la cuenta y es preferible que mejor pues va, ok, ¿quieres su red social? Vamos a abrirla, ¿no? Pero vamos a dar este acompañamiento, vamos a acompañarles. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena comunicación con ellas y ellos desde estas edades, pues entonces va a serles más, va a haber más confianza para platicar sobre los riesgos. Entonces ahí encuentran todo el material. También si ocupan algo, si necesitan algún material que hayan visto en nuestras redes sociales, porque ahí subimos muchas cosas, también nos lo pueden solicitar por correo electrónico, con mucho gusto se los compartimos, porque creemos que aparte de todo esto, la información debe de compartirse, porque esa es una forma también de empoderamiento. No, pues excelente, Angie. La verdad es que de repente hablamos también ahorita, ¿no? Un poco de todo lo negativo del poder acceder a los medios digitales, ¿no? De todas las complicaciones que pueden existir, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? El poder compartir un link y tener acceso a toda esta información de una manera tan fácil, tan sencilla o tan rápida, pues es uno de los beneficios de los medios digitales. Muchas gracias. Y también este espacio que nos spoileas que van a abrir, la verdad es que otra vez a veces decimos como no entren ahí y eso no, y esa página no, y eso es peligroso. Y donde sí, ¿no? Donde sí pueden estar. A veces no nos enfocamos en qué espacio sí hay para que mi hija o mi hijo se pueda conectar y pueda como estar en medios digitales seguro y me parece maravilloso lo que están haciendo. Muchas gracias. A ver, voy a lanzar la pregunta que nos comentan y quien quiera responderla, por favor, puede levantar su manita virtual o física. Aquí la vemos o aquí la veamos. Y dice Brenda Adriana Islas, pregunta, ¿qué tan importante toman ante un juzgado el abuso sexual de un menor por descuido de los padres que fueron vistos en un acto sexual? Honestamente no me queda muy clara la pregunta. No entiendo si como que el acto es la violencia o existe otro tipo de violencia. Evidentemente exponer a un menor a este tipo de cosas sí es un tipo de violencia, pero no me queda muy clara si como, bueno, en general como la pregunta. Si pudiera ser un poquito más específica, lo agradecería. Sí, según lo que entiendo es en un caso de abuso sexual donde el niño, niña o adolescente presenció un acto sexual y van a denunciarlo, como qué tan importante es ante un juzgado este tipo de abuso sexual. Así lo toman como abuso sexual, si inician un proceso, lo desestiman o qué pasa en estas situaciones. Me parece ser que, bueno, no nos ha tocado como un caso similar a este, pero me atrevo a decir que en muchas situaciones, por la misma violencia digital y por los mismos casos de violencia, está como un poco normalizado. Y sobre todo con los hacinamientos que existen en distintas zonas pues del país, ¿no? Que pues preponderan una tendencia a ser más susceptible a este tipo de abusos o presenciar este tipo de actos. Está normalizado porque justamente existe esta idea de que los niños luego no se dan cuenta, que pues como que no, bajito de la sábana no se va a dar cuenta, o esta tendencia que tenemos de repente las familias, digo las mexicanas porque son las que conozco, ¿verdad? A guardar como muchos secretos, entonces como que, no pasa nada, no se da cuenta. Entonces, todo tendría que ver con la capacitación y la sensibilización de la persona fiscal que sea quien levante la denuncia y que no tenga normalizado este tipo de acciones. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más o alguno de ustedes les gustaría compartir un poco más? Angie, adelante. Complementando lo que comentó Natalia, justamente creo que más bien toda la experiencia, no me ha tocado un caso como el que describen, pero sí otros casos en los que se ha normalizado totalmente. Y esto es bien importante en que seguimos subestimando a las niñas, a niños y a las adolescencias en su capacidad primero de identificar que eso que están observando les está haciendo un daño, les está afectando. Lol comentaba algo bien importante que es cómo hablamos, ¿no? De validar los sentimientos, hasta aquí le apunté, validar los sentimientos justamente de las niñas y los niños. Natalia describió toda una serie de acciones de cómo identificar cuando pasan justamente están pasando por una situación de violencia, pero que las personas adultas, decimos, ay, ahorita se le pasa, ¿no? O decimos, ay, es que seguramente quiere llamar la atención. Eso lo he escuchado N cantidad de veces. Si no está llamando la atención, si te está manifestando esto, es por algo.
Y por eso decía que es bien importante escucharles con todo tipo de violencia, ya se hace si es un tema de bullying, si es un tema de acoso sexual, si es un tema de violencia de cualquier tipo, hay que escucharles y no hay que invalidarles, porque creo que eso es, y lo decía cuando hablaba de esta forma, esta prevención adultocéntrica que tenemos, creemos que no, ay, no se van a dar cuenta, no, claramente que se están dando cuenta. Y por eso tenemos que escucharles para entonces generar estrategias desde los espacios en el hogar o desde las escuelas de qué pasa. Y ojo, en las escuelas es un espacio bien importante de prevención, de atención y de desnormalización de este tipo de prácticas. Y que luego yo sé, también entiendo que las maestras son grupos de 40 alumnas y alumnos. ¿Cómo trabajas con estos grupos donde tienen una psicóloga? O sea, no, es imposible, pero si detectan que una niño se acerca a contarles algo, también maestras pueden hacer. Y a las autoridades escolares también hay que exigirles, porque también me ha pasado que luego las maestras identifican que está sucediendo algo, le cuentan a sus directivos y los directivos no quieren meterse en problemas y hacen caso omiso. La omisión por parte de las instituciones también es violencia y muchísimas veces peor, porque estamos hablando de niñas y niños. Y ya ahí cerraría. Nada más para Muchas, completar, perdón, todas las autoridades, servidoras y servidores públicos tenemos la obligación, como había mencionado, por el interés superior de la niñez de actuar y nos pueden ser amonestados por acción o por omisión, como lo mencionaban, y nada más era resaltar que pues sí existe esta responsabilidad, más allá de la moral, existe una responsabilidad más allá. muchas gracias, Natalia. Y es que justo Brenda preguntaba, ¿los padres pueden ser procesados como tal como abusadores? Y en realidad sí existen, ¿no? Como ustedes acaban de mencionar, un marco normativo. Sin embargo, contextualmente, pues está normalizado. Por aquí, Erika, primero agradece toda la información tan valiosa que compartieron y pide si pueden, por favor, compartir las redes sociales o páginas de sus organizaciones para seguirlas y o contactarlas en caso necesario. Si quieren, las pueden poner en el chat y nosotras ahorita las compartimos con el grupo en general. Kenia Belém dice, muy nutrido este panel, las tres brindaron información vasta, clara y profunda. Muchas gracias. Gracias por compartir los links. Saludos desde Cihuatanejo de Azueta, Guerrero. Otra pregunta que estaba por aquí y que ustedes posiblemente contestaron, pero que si quiere alguien profundizar más, es ¿qué hacer cuando identificamos que ya está sucediendo el grooming? Ya lo pudimos reconocer, ahora ¿qué hacemos? ¿A quién le gustaría responder? Angie, adelante. Aquí Natalia comentó ya toda una serie de pasos, pero ojo, no hay una receta de cocina, me refiero a que ya identifiqué, ahora hago esto. Hay que identificar primero de qué cómo está el riesgo. O sea, se está dando el grooming, pero ya envió fotografías íntimas o está apenas en comunicación o qué, ¿no? Hay que, por eso es importante identificar qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí entonces podemos accionar para poder tomar los diferentes caminos. Ojo, o sea, recuerden que estamos, y Natalia lo comentó, estamos hablando de que son niñas, niños, la denuncia tiene que ser automática porque estamos hablando de un tema que es un tema, por ejemplo, de pornografía infantil, de abuso sexual, etcétera. Y esos tienen que sí o sí denunciarse, pero también no desestimemos el acompañamiento que podemos darles a las niñas y niños, por ejemplo, con el acompañamiento psicológico o un acompañamiento de sus pares. O, por ejemplo, creo yo mucho desde esta transformación de los espacios escolares. Por ejemplo, de que pasa una situación de violencia en un entorno escolar y lo que hacen es suspender durante una semana a quien fue víctima. Pero cuando regresan al salón de clases es de, ya regresó, uy, ¿y qué habrá pasado, no? Que lamentablemente es una práctica normalizada también este chisme, ¿no? En los espacios escolares. Y también tenemos que hablar con el espacio escolar, incluyendo a maestras, maestros y a los demás grupos, de que lo que sucedió tiene un nombre y que podemos también prevenir, pero que el seguir haciendo ese chisme está también generando una violencia. Entonces, hay varias rutas. Aquí me parece que más allá de dar una receta es primero identifiquemos en qué grado está este riesgo, ¿no? Todos los riesgos podemos atenderlos, pero a partir de ahí entonces, ¿qué podemos hacer?
no solamente tenemos la vía de la denuncia, ¿no? También tenemos estas otras alternativas, como lo es esto que comentaba así brevemente, el tema de la transformación de los espacios escolares, el tema del acompañamiento psicológico, el tema de su acompañamiento con sus pares también es bien importante, que de hecho es lo primero que hacen ellas y ellos, hablar con sus pares, buscar estrategias de seguridad entre sus pares o el qué hacer, y también pues todo el tema de la denuncia. Ojo, no es la ruta que normalmente utilizan las adolescentes sobre todo, porque hay varias cuestiones con las adolescentes, por ejemplo, que el tema de la movilización, el tema de los recursos para acceder también a un tema de denuncia, el tema del miedo, etcétera, ¿no? Que también ya lo estuvimos comentando en varias ocasiones en la sesión. Muchísimas gracias, Angie. Natalia, adelante. Sí, y un poquito también para abonar esto en la parte legal justamente, ¿no? O sea, esto es como la parte de el entorno, de cómo también, pues hacerlo más llevadero con pues, los pares y demás, pero en la parte de la responsabilidad que mencionaba y la denuncia, en el teléfono, ahorita se los voy a escribir, que tengo de la Guardia Nacional, esa denuncia puede ser anónima. Quiero poner un ejemplo. En Quintana Roo, es una nota del 23 de septiembre, es decir, de hoy mismo, en donde se menciona que gracias a una llamada anónima, una persona de 41 años fue detenida por pornografía infantil mal mencionada en las leyes y por corrupción de personas menores en la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Y también, pues, poder diferenciar cuando son menores de edad, es el delito, insisto, malmente llamado pornografía infantil. Cuando son a personas mayores de edad y es cuestiones digitales, pues aplica violencia digital. Y es mucho más, en los términos de las personas culpables, mucho más punible la pornografía infantil que la violencia digital porque son menores. Muchas gracias, Natalia. Sin duda una herramienta que podría funcionar mucho, porque a veces, como dices, no se quieren meter en problemas, pero sabemos que es obligación de todas y de todos, ¿no? Estar al pendiente de estos casos. Como última pregunta, vamos a tomar este comentario de César que dice, la cuestión es ya dejar de normalizar todo comportamiento y todo lenguaje que discrimine y descarte a niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo hacerse consciente del poder que los adultos ejercen sobre niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo prevenir cualquier situación de abuso para no llegar a instancias jurídicas y que se revictimice a las personas que padecieron este abuso? Y cómo transformamos y construimos relaciones sanas desde el lenguaje y su correlato al diálogo y la interacción del respeto, considero. ¿A quién le gustaría darle respuesta a este comentario? Angie, adelante. Ay, no quería hablar, pero totalmente. A ver, yo algo que creo fervientemente y lo van a ver en la guía de madres y padres es que la comunicación es clave. Empezar a hablar, hay muchos temas tabús que tenemos. Y les pongo un ejemplo más bien para ser más clara y rápida. En la guía, por ejemplo, de madres y padres, les preguntamos, una dinámica para ellas y ellos es, ¿cómo nos enseñaron de temas de sexualidad a las personas adultas? Desde el tabú, desde el miedo, ni siquiera nos hablaron del tema, etcétera. Hay esos temas que son, vaya, tabú, que tenemos que empezarlos a hablar. Y es preferible hablarlos desde un espacio de confianza, de comunicación, de diálogo, de respeto, de derechos humanos y justamente generar estos espacios de confianza para que no tengan este miedo que cuando pase una situación de riesgo, entonces no tengan este espacio de confianza. ¿Por qué? Porque no me van a escuchar o porque no me van a prestar atención o porque no me van a creer. El diálogo es fundamental y las personas adultas definitivamente sí o sí tenemos que bajarnos desde ese espacio de que yo lo sé todo y escuchar más y compartir más. Eh, hay una cosa que planteamos es que luego a las personas adultas nos da miedo a decir, no lo sé. Tengamos esta apertura de decir, oye, no lo sé. Y yo les pongo este juego muy sencillo de, a ver, seguramente las niñas y los niños editan perfectamente una foto o un video desde cualquier red social o aplicación. Entonces, preguntémonos, podemos empezar desde ahí. Oye, a ver, ¿cómo le hago para editar esa foto en, mencione su plataforma favorita? Y entonces, mira, le haces así, ya está. Y entonces, con esta que nos están enseñando a editar la foto y que probablemente ya lo sabemos nosotras o nosotros, pero que sea una forma de decir, a ver, enséñame, mira, y que ya estamos ahí aprendiendo porque nos está enseñando y que
nos sirva para empezar a hablar de esos otros temas. O, por ejemplo, ¿por qué les gusta cierto TikToker o cierta persona YouTuber o cierta persona influencer? Ah, porque hace estos videos. Ah, ya ver. Oh, ¿no? Y ahí podemos cuestionar el contenido. Contenidos que no sean violentos, por ejemplo. Pero es eso, bajémonos y escuchémosles. Y que sea un diálogo, no que sea un, desde yo persona adulta, te voy a estar enseñando. También podemos hacerlo en una horizontalidad de pares, no desde alguien que sabe y alguien que no sabe. Muchas gracias, Angie. Adelante, Lol. Bueno, yo creo que un ejercicio que podemos hacer siempre que estemos cuestionando nuestras relaciones, porque finalmente con niñas, niños y adolescentes también establecemos una relación, es identificar qué parte de la relación que estoy estableciendo, qué parte de mi conducta, qué parte de lo que estoy diciendo busca controlar la conducta de la otra persona, porque en esos ejercicios de control y de poder puede caber muchísimas formas de violencia. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy profundo, de una reflexión muy grande y que incluso yo les diría, agarren un paquetito de esas cosas y llévenselas a terapia, porque buscar esos elementos del desde dónde estoy buscando controlar a ese niño, niña o adolescente o a cualquier otra persona, podemos encontrarnos y sorprendernos de todo lo que puede haber, ¿no? Entonces, pues bueno, hace rato decía yo, no podemos controlar su conducta y no podemos controlar los espacios en los que está, pero sí podemos generar desde nuestros espacios que compartimos con ellas y ellos esa seguridad y esa confianza, ¿no? Entonces, también quiero complementar un poco con lo que decía Angie, incluso el fomentar los contenidos desde la familia, que sean educativos, que sean reflexivos, que nos permitan dar esa información que brinde la prevención desde ahí, ¿no? Desde el compartir que esto puede suceder, llegar y decirle, oye, me gustaría platicar contigo algo porque veo que platicas con gente, porque sé que estás usando redes sociales, porque sé que participas de estas dinámicas. Solamente quiero que sepas que me preocupo por ti y en esa preocupación te informo que pasa esto o que puede suceder esto, ¿no? Desde ahí va también nuestra intervención para la prevención. Entonces, bueno, y también tener en cuenta que el grooming no solamente ocurre de manera digital, también puede ocurrir de manera personal. Ha habido un aumento de casos digitales durante la pandemia por el acceso que se ha tenido a recursos digitales, pero no es la única vía por la que sucede. Entonces, también tomar en cuenta eso y que no hace falta a lo mejor mentir sobre la identidad, sobre la apariencia, sobre la edad, porque son formas de engaño que ocurren en el grooming, sino simplemente basta con enganchar al niño, niña o adolescente y atraerle a esta relación de falsa amistad para que se encamine a este suceso del abuso, ¿no? Eso. Muchas gracias, Lol. Natalia, adelante. Ok, y pues esto pues se hace ya se hizo mención, pero me parece como súper importante, ¿no? También crear un ambiente donde se identifique que burlarse de otro ser humano, que ridiculizar a otro, o sea, fomentar esta empatía y fomentar de alguna manera la validación. Desde el propio ejemplo, como decía Lol, de los sentimientos y todo, o sea, si decimos, por ejemplo, hace frío, ay, no, eso no hace frío, si hace calor, y a lo mejor la mamá está menopáusica, ¿no? O no sé, eso me da miedo, ay, si ni da miedo, o no pica, o eso no duele, es una vacuna, es una prueba COVID, nada más te picaron tantito la nariz, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero con nuestras palabras invalidamos todo lo que ese otro ser humano, que a pesar de que es pequeño, pero ya tiene un criterio de información, siente, piensa, y es importante incentivar a cómo validar a otros también, a cómo respetar a otros, y por medio también del ejemplo y de la práctica. Nada más, y sería creo que esa parte, bueno, de esta prevención que tanto se ha mencionado. Muchísimas gracias, Natalia. La verdad es que las tres ponen sobre la mesa temas muy importantes y herramientas muy importantes. Recordar que no es desde el juzgar las acciones de madres, padres y personas cuidadoras, sino desde el reconocimiento de no nacemos con estas herramientas. Muchas de nosotras y nosotros no los tuvimos durante nuestra educación, ¿no? O sea, a nosotras mismas no nos criaron para tenerlas y es entendible a veces no saber cómo reaccionar, ¿no? Que no toda esta información no sea para juzgar o para criticar las crianzas ajenas, sino para mejorar juntas, para construir juntas a favor
del bienestar de niñas, niños y adolescentes. Para poder respetar un poco sus tiempos, pues si les parece bien, vamos a tomar estas últimas reflexiones como los cierres y no sé si a alguna le gustaría comentar ya algo para finalizar. Lol, adelante. Yo quiero nuevamente agradecer la invitación a participar aquí, pero también quiero extender una felicitación a las personas que están presentes en este conversatorio, porque ese interés en romper esos patrones, en tener información, en cuestionar incluso las formas en que fuimos educadas, en que aprendimos sobre la violencia, en que aprendimos sobre los secretos, sobre cómo darle validez a las emociones y los sentimientos, cómo tratar a otras personas, que decidimos cuestionarlos y estar aquí presentes. Creo que eso es parte de empezar un cambio y parte de fomentar esa prevención en nuestras familias y en nuestros espacios. Entonces, pues gracias y felicidades y también a mis compañeras que estuvieron aquí en el conversatorio. Muchas gracias a ti, Lol. ¿Alguna también le gustaría hacer un pequeño cierre? Natalia, adelante. Igualmente agradecer y pues bueno, agradecerles también por estos espacios tan importantes. Creo yo que pues en muchos casos y en todas las violencias, la principal causa es la desinformación en muchos de los casos y generar este tipo de espacios y asistir a este tipo de espacios es fundamental. Entonces, pues espero pues que todas estos hayan funcionado. Por ahí pusieron las redes y bueno, realmente existe como mucha información. Sabiendo buscarle y si no, pues podrán acercarse a las redes y a lo mejor pues preguntarle a cualquiera de las personas aquí presentes. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por la asistencia. Muchas gracias a ti, Natalia. Angie, unas palabras de cierre. Rapidísimamente, igual, muchísimas gracias y no nos culpemos. Creo que a lo peor hay que sacar la culpa de nuestras vidas y ese sentimiento de culpa. Al contrario, nadie nace sabiendo las cosas, hay que acompañarnos, no estamos solas ni solos desde lo digital. Y bueno, ya ahí les compartieron las ligas del informe de Chidas en línea, de las guías que hemos hecho desde Cultivando, que eso es una forma también de acompañarnos, de compartir información y de saber que en estas rarezas virtuales y en estos mundos tan complejos que parecen ser los virtuales, pues no estamos solas ni solos y que al contrario, creo que desde el acompañamiento y podemos justamente pues construir redes y una internet más segura para todas y todos, incluyendo a las infancias y adolescencias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron, a ustedes que fueron unas maravillosas ponentes. Aprendimos muchísimo y pues eso sería todo. Ojalá se puedan unir a los siguientes webinars. Recuerden que este es el primero de 3 y pueden seguir nuestras redes sociales. Además pueden seguirnos en YouTube, donde en unos días se va a postear este y los siguientes webinars. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.